todos, es un verdadero desafío del equipo de salud acompañar a los adolescentes en la transición a un centro de salud de adultos. Su planificación y el trabajo en equipo facilita el proceso de transferencia de la atención de estos jóvenes. Y es por eso que desde la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia de Buenos Aires consideramos prioritario asegurar la adherencia al tratamiento antirretroviral mediante una transición progresiva y dinámica. En esta oportunidad, la doctora Solange Arasi Calló, médica infectóloga pediatra del Servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, disertará sobre esta temática. Bienvenida, Solange. Gracias. Bueno, en principio agradecerles el espacio. Siempre está bueno que podamos hablar de adolescentes y ponerlos en el foco de la temática de esta semana de VIH. Así que bueno, un poco la idea de la presentación es un poco hablar de los adolescentes y encarar la adherencia al tratamiento, obviamente como dijiste, y bueno, un poquito de la transición al final con algunos tips, porque sé que cada espacio y cada lugar es diferente y no es igual al Garrahan, así que la idea es como, bueno, ubicarnos un poco en cada lugar. Perfecto. Así que si te parece, inicio. Sí, Voy a adelante. compartirte. Bueno. Entonces, para iniciar, bueno, los adolescentes con infección VIH en general, esta es una obra de arte que me regaló una amiga, que para ella esto no era un paciente con VIH, pero que para mí representa totalmente, ¿no?, estos adolescentes un poco andróginos que están salpicados y atravesados por la sangre o esta infección, lo cual hace muy dificultosa esta etapa de su vida, ¿no? Un poquito para ver en epidemiología, no los voy a marear porque sé que es aburrido siempre, pero bueno, como para tener en cuenta qué pasó con la infección en jóvenes a lo largo de estos años. En este gráfico del Ministerio de Salud podemos ver en amarillo los pacientes de 0 a 14 años, que como sabemos que son los más pequeños, el 88% de las infecciones en este grupo de edad se deben a transmisión vertical. Y como vemos claramente, la infección por transmisión vertical bajó a lo largo de los años, es algo que es alentador. ¿Qué pasa con el otro grupo de 15 a 19, las barritas rojas? En esta población y en este periodo de tiempo, casi el 90% de las infecciones se debieron a relaciones sexuales desprotegidas en este grupo de edad, ¿sí? Y vemos que aumentaron. Ahora, ¿qué pasó si uno va al gráfico, ¿no?, que conocemos a lo largo de los años sobre las notificaciones de las transmisiones verticales a lo largo del tiempo? Vimos que siempre está este pico, ¿no?, que se dio alrededor del año 2000, 2002, donde hubo una alta tasa de notificación, por lo menos, suponemos que se mantuvo con respecto al 94, 96, pero acá se hizo obligatoria la notificación, y vemos que estos niños, ¿no?, con nuevas infecciones en esta época, hoy, 20 años más tarde, son adultos jóvenes. Entonces, estos adultos jóvenes, o adolescentes, hoy por hoy, con transmisión vertical, están transitando por justamente la transición, o esta etapa, ¿no?, que hacemos de cambio de hospital de adultos, de pediátrico a hospital de adultos, perdón. Si vamos un poquito más a algo más cercano, el boletín de SIDA del año pasado, como vemos en el primer gráfico son los varones, y vemos que entre 15 y 24 años, la barrita celeste clarita, vemos que hay un franco aumento entre el 2010 y el 2016, ¿no?, de los varones. Lo mismo pasa con el otro grupo etario de 25 a 34, que serían los adultos jóvenes. Las mujeres, como vemos, a lo largo del tiempo se mantiene estable el número de infecciones, ¿no? Este es otro gráfico que es muy ilustrativo, que es lo que pasa por edad y por sexo en la Argentina. Yo les remarqué en rojo la parte de los adultos jóvenes, adolescentes, que es lo que nos toca en esta charla, y como ven acá, en la flecha turquesa, los hombres, ¿sí?, entre el 2010 y el 2016, aumentaron claramente, ¿sí?, el número de notificaciones. De 15 a 19 años pasó de 1.8 a 2.5, y de 9% a 11%.
en el grupo de 25 a 29 también hubo un claro aumento entre 11% y 14%. Entonces, esto es lo que nos tiene que preocupar. Hay un aumento no solo de los adolescentes con infección por transmisión vertical, sino también de nuevos diagnósticos que en principio serían por relaciones sexuales. Cuando miramos específicamente los varones, como dijimos que era el grupo vulnerable, vemos que ¿cuál es la vía de transmisión en estos adolescentes? Sobre todo aumenta a lo largo de los años y en los dos grupos etarios las relaciones que tienen que ver de hombre con hombre, las naranjitas, ¿sí? Pasa de 60 a 71% y de 62 a 75%. Entonces, como grupo vulnerable vamos a tomar los adolescentes, varones que tienen sexo con varones. Un poquito esta es una encuesta un poco vieja, pero son los últimos datos fehacientes que tenemos sobre la sexualidad en los jóvenes en la Argentina, solamente para mostrar que muchas veces los pediatras nos olvidamos, ¿no?, de la sexualidad de los adolescentes y no lo preguntamos demasiado. Pero si vemos acá, inicio de relaciones sexuales antes de los 13 años, el total de 10% de la población ya inició relaciones sexuales, mucho más si lo miramos en hombres con respecto a mujeres. Si tuvieron relaciones sexuales con 2 o más personas en su vida, ya vemos que el 23% de los varones del total tuvo relaciones con 2 o más, y cuando miramos el uso, digamos, adecuado del preservativo, siempre usar condón, vemos que las cifras son muy bajas, ¿sí? La mitad de la población usa correctamente el preservativo, el método de barrera. Con lo cual esto nos hace como no preocuparnos, sino tenemos que estar atentos a estas cosas, y en la consulta pediátrica tenemos que preguntarlo, ¿sí? No podemos no abordar esta temática de la salud sexual y reproductiva de estos pacientes o estos adolescentes. Entonces, para simplificar un poco la infección VIH en los jóvenes, la vamos a dividir en 2 grupos. Los adolescentes con infección VIH de transmisión sexual, que serían los nuevos, y los adolescentes con infección VIH de transmisión perinatal. Son 2 grupos claramente diferentes, con características diferentes. Con lo cual el abordaje va a ser diferente también. Los desafíos también, valga la redundancia, son diferentes, ¿no? El desafío en estos adolescentes de transmisión sexual va a ser el diagnóstico oportuno, no esperar, ¿no?, a que aparezcan síntomas graves, y obviamente los centros de atención amigable, lo que siempre hablamos, ¿no?, que el sistema de salud esté un poco más preparado para recibir y no eyectar a estos pacientes adolescentes que no son iguales a los pacientes adultos. Por el otro lado, el grupo de pacientes con transmisión vertical o perinatal, el desafío es otro, claramente. Los pacientes son muchísimo más complejos porque tienen años de tratamientos antirretrovirales, muchas veces tratamientos no de alta eficacia, porque son pacientes grandes, donde antes usábamos otros esquemas de tratamiento no tan robustos. La adherencia al tratamiento va a ser diferente, porque son, tal como veníamos diciendo, pacientes que hace mucho tiempo que toman y en algún momento deciden dejar de tomar. El fallo virológico en estos pacientes que son muy experimentados a distintos esquemas y a distintas drogas y a drogas viejas. Y por último, lo que decíamos al principio, la transición a centros de adultos, porque lo primordial es no perderlos en la atención. Estuvieron 18, 20 años en el sistema de salud, la idea es no perderlos en este momento donde realmente son vulnerables. Si vamos a la base, un poquito a la definición de la adolescencia, aunque parezca redundante, es la etapa comprendida entre los 10 y 19 años, en general, esto se está ampliando un poquito, en la cual tiene lugar muchas cosas que van a cambiarles la vida a estos pacientes, ¿no? El empuje de crecimiento puberal, el desarrollo de las características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales, por la definición de la OMS. ¿Esto por qué es importante? Porque específicamente en nuestros pacientes, los procesos que ocurren en la adolescencia, como los cambios en el cuerpo, que tienen que ver con lo que decíamos, la tasa de crecimiento y el desarrollo puberal, en los pacientes con VIH van a estar relacionados con la infección y el tratamiento. Muchos van a tener ya marcas en el cuerpo por tratamientos quizás que eran un poquito más tóxicos, cambios en el aspecto social. Estos pacientes, como sabemos, cambian el estilo de vida, se acuestan más tarde, se levantan más tarde. La escuela es como el lugar, bueno, no este año con
con el aislamiento que tuvimos, pero bueno, los cambios en la escuela, los nuevos empleos, la vida familiar, todo esto hace que tengan nuevas relaciones sociales y el descubrimiento de su sexualidad, que es lo primordial, diríamos, ¿no? Estos pacientes tienen que afrontar todo esto, pero aparte la aceptación y el develamiento de su diagnóstico. No solo a su familia, sino por ahí a sus pares, a sus amigos, estigmas asociados con la infección que vienen con estas cosas, tienen que asumir problemas relacionados con la nueva vida sexual, o sea, no solamente es experimentar su sexualidad, sino una sexualidad que ya viene cargada de una infección de transmisión sexual, con todos los miedos que esto implica, y obviamente los duelos por sus familiares también infectados, muchas veces muertos, o, digamos, con pérdidas también de amigos, ¿no? Lo cual hace más complejo el aspecto social de estos pacientes. Y por lo que tiene que ver con los cambios en la propia percepción, sabemos que todos los adolescentes en esta etapa tienen que desarrollar la autoestima, la independencia y la autonomía, ¿no? 3 palabritas. Es bastante complejo ya para el adolescente. En nuestros pacientes esto es aún más difícil, porque están inmersos en familias que muchas veces están enfermas o que son familias sustitutas, con poca contención familiar, donde buscar proyectos de vida es muy difícil porque vienen de una época donde quizás eran pequeños y nosotros les decíamos a su familia que quizás no iban a tener la misma expectativa de vida de un paciente que no tenía la infección VIH. Hoy sabemos que eso sí pasa, pero de pequeños no era lo que decíamos, y debemos, digamos, creer, que ellos tienen que creer que tienen esta capacidad de generar cambios, que no van a fallecer como sus padres, o como sus tíos, o como sus madres, y esto es muy difícil, es muy difícil de erradicar de su pensamiento, ¿no? Y lo que tenemos que potenciar todo el tiempo es la resiliencia, esta capacidad de poder enfrentar las cosas y verlas de otra manera. Entonces, si volvemos a los adolescentes con infección VIH de diagnóstico reciente, lo más importante, como dijimos, o uno de los desafíos, es el diagnóstico precoz. En esto es importante que estemos como muy atentos a los síntomas o signos inespecíficos de la infección VIH, ¿sí? Las linfadenopatías generalizadas, la hepatoesplenomegalia, la candidiasis persistente, la diarrea persistente, parotiditis persistente, las otitis supuradas o la fiebre de origen desconocido. ¿Por qué? Porque en este momento, si aparecen estos signos inespecíficos, es donde vamos a estar adelantándonos a un estadio más avanzado de la infección y donde claramente el tratamiento tiene más beneficios, ¿no? Y si no, bueno, obviamente que están los signos específicos, donde el diagnóstico quizás ya salta a la vista, o uno lo pide, el ELISA para VIH, como mucho más fácilmente, donde por ahí tenemos neumonitis persistentes, infecciones bacterianas, linfoma, infecciones oportunistas como Pneumocystis jirovesi, o el CMV, o un herpes diseminado, o una tuberculosis diseminada, o obviamente una toxoplasmosis cerebral. Obviamente que si el paciente se diagnostica ya con estos signos específicos, ya el diagnóstico es tardío, no es oportuno, porque ya el paciente tiene criterios de SIDA. Entonces, aparte del diagnóstico precoz, lo primero que nos tenemos que plantear es el inicio del tratamiento antirretroviral y la elección de qué tratamiento vamos a utilizar. Esto está claro en todas las guías nacionales e internacionales, que se recomienda indicar tratamiento antirretroviral a todas las personas independientemente de su recuento de CD4, ¿sí? Con una categoría A1 de recomendación. Lo más importante, o lo que quiero resaltar quizás, es que en la última guía del CDC de tratamiento en adultos y adolescentes con VIH, lo que marcan como importante, hacen un apartado en los adolescentes con infección VIH, donde obviamente que dicen que es una necesidad tratar a estos pacientes con regímenes en general de una vez al día, pero que ellos ven que en esta población no tienen tanta supresión virológica como los adultos, y que quizás necesitan más tiempo para procesar el diagnóstico y como para asumir esta nueva infección y poder realmente adherir al tratamiento que le estamos indicando. Entonces quizás hacen como esta salvedad, ¿no? Que en los adolescentes quizás necesitan un poquito más de tiempo, y no es que lo veo de un día para el otro, le pongo tratamiento y no le explico nada,
quizás nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo para ver si el paciente entendió realmente la necesidad de ese tratamiento y cuáles van a ser los beneficios reales de un tratamiento de larga duración. Hoy podemos decir que es crónico. ¿Con qué esquema iniciar? Bueno, las guías nacionales de SADI 18-19, este año van a salir nuevas guías. Mayores de 12 años, como vemos, tenemos el dolutegravir como esquema de elección para el inicio, el vitegravir con cobicistat, y el atazanavir, que ya no lo tenemos, pero sí el darunavir, ritonavir a una dosis, en una sola dosis diaria, en pacientes naive, ¿no? Estos serían los esquemas de elección según la SADI. Si miramos qué pasa con la guía norteamericana, obviamente si buscamos inicio de tratamiento en pediatría, mayores de 12 años, nos van a mandar a las guías de adultos, que si las rechequeamos, y esta es la última recomendación, con una actualización a diciembre del 2018, lo que ellos ponen acá, aparte de lo mismo que ponemos nosotros, el dolutegravir como recomendación de inicio, el darunavir, también el vitegravir, obviamente, que nosotros lo tenemos en algunos sectores. También acá ponen un apartado donde en algunos pacientes podrían recomendar el tratamiento de doble régimen, ¿sí? Dolutegravir con 3-TC únicamente para el inicio de pacientes naive. Esto todavía no fue reconsiderado por la SADI, quizás este año tenemos esta nueva indicación, pero bueno, tener en cuenta que los americanos ya lo ponen como posible tratamiento de inicio en adolescentes. Obviamente que en estos pacientes necesitamos trabajar en equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar la aceptación del diagnóstico, cosa muy importante, como decíamos antes, para que el paciente logre una adherencia al tratamiento correcta. Necesitamos trabajar el autocuidado, sobre todo en esto, que sería la atención de la salud sexual y reproductiva del paciente, darles indicaciones, qué pasa con las parejas, qué pasa con las parejas ocasionales, ¿no? Cómo cuidarnos, posibilidades de tratamiento o de profilaxis posexposición, o de profilaxis preexposición también en algunos grupos muy seleccionados. Entonces, es sumamente importante trabajar con el equipo de salud mental que tengamos, trabajar con ginecología en equipo, también para atender las necesidades de métodos anticonceptivos en estos pacientes, ¿no? Métodos de larga duración en general son los que nosotros recomendamos. Trabajar con los especialistas en adolescentes, que muchas veces nos ayudan a enfocarnos, ¿no? en estos temas que quizás para el infectólogo o el pediatra son más difíciles de abordar, ¿no? Y muchas veces nosotros recomendamos los grupos de pares, porque hay veces que no se animan a preguntar en la consulta, o no se acuerdan, o no se dan cuenta, y en los grupos de pares aparecen estas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Cuándo le cuento el diagnóstico? ¿Qué le puedo decir? ¿Está mal si no le digo? ¿No? Todas estas cosas que rondan el diagnóstico, pero que tienen que ver con una cosa más social y más de interacción con los grupos, que suelen aparecer en los grupos de pares. Entonces, si nos vamos un poquito al otro grupo, ¿no? A los chicos o adolescentes de transmisión vertical, vamos a ver que el manejo de estos pacientes es un poquito más complejo, ¿no? Que los otros. ¿Por qué? Esta es una diapo que me gusta presentar porque muestra que el paciente es sumamente complejo, porque tenemos, por un lado, la infección, la inflamación crónica que nos la da el propio virus, ¿no? Que muchas veces está multiplicándose en sangre y no está indetectable. Por otro lado, el tratamiento antirretroviral, con los efectos adversos que presenta, últimamente menos toxicidad que en otras épocas, pero sigue estando, ¿no? Trastornos metabólicos, y aparte están los factores genéticos de cada paciente, y todo esto influenciado por los factores medioambientales. Esto va a hacer que cada paciente tenga como una trilogía diferente, y acá en el medio, ¿no? Esta intersección va a ser distinta para cada uno, y esto lo tenemos que poder visualizar. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? Esto es un estudio que hicimos ya hace un par de años, pero de nuestra cohorte del Hospital Garrahan, de pacientes mayores de 14 años seguidos en el hospital entre 2007 y 2017, donde vemos que la mediana de edad, bueno, era de 16.9, pero esto es para mostrarles esta parte en roja, ¿no? Que estadio clínico
C, o sea, marcador de SIDA, tenían el 58.4% de nuestros pacientes. O sea que el diagnóstico no fue oportuno y siempre tienen alguna secuela relacionada con este estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? A veces son bronquiectasias, a veces son alteraciones neurológicas. En cuanto al estadio inmunológico, el estadio 3, que es el más avanzado de inmunodeficiencia severa, también el 56% de nuestros pacientes. O sea, más de la mitad de nuestros pacientes iniciaron con un estadio inmunológico severo, con lo cual sabemos que si abandonan el tratamiento van a volver a este estadio inmunológico grave, ¿sí? Entonces, estos pacientes suelen tener encefalopatía no evolutiva, es uno de los marcadores, enfermedades marcadoras más frecuentes en pediatría, que puede traer trastornos cognitivos o trastornos motores, infecciones bacterianas recurrentes, que en general son neumonías, y estos pacientes, como consecuencia, tienen bronquiectasias, con lo cual esto ya hace que estos pacientes tengan algo crónico que sea más difícil de manejar. Por otro lado, si miramos el número de tratamientos antirretrovirales previos, vemos que tenemos una mediana de 3, pero con un rango de 1 a 10. Y el tiempo de tratamiento, la mediana es de 14 años. O sea que vemos que son pacientes muy experimentados, multitratados, y con una carga, con un cansancio de tratamiento importante. Esto hace que los efectos adversos sean acumulativos, la resistencia también es acumulativa, y la adherencia muchas veces es subóptima por este cansancio que tienen. Entonces, ¿qué podemos decir? Que son pacientes complejos clínicamente, por todo esto que dijimos, con alteraciones metabólicas, muchos tienen lipodistrofia de haber usado tratamientos que hoy por hoy sabemos que no son efectivos, como ritonavir, como el monodroga o D4T, con intolerancia a la glucosa, pueden tener dislipemias, acidosis láctica y alteraciones óseas por el tenofovir, que lo usamos por largo tiempo, ¿no? Aparte tienen alteraciones cardiovasculares que nosotros no sabemos muy bien en la infancia qué impacto pueden tener, pero ya sabemos que tienen alteración de la íntima media de las carótidas, y esto es, digamos, sumatorio a su edad avanzada cuando pasan a un hospital de adultos. Ya los mandamos con alteraciones cardiovasculares y esto aumenta el riesgo cardiovascular. Y por otro lado, las alteraciones renales que en general están asociadas al tenofovir. En cuanto a los trastornos neurocognitivos, lo que pudimos, este es un trabajo muy interesante, que lo que pudo demostrar es que estos pacientes tienen un menor rendimiento en la velocidad de procesamiento, en la memoria y en la atención, cosa que muchas veces nosotros no lo vemos de chiquitos, lo empezamos a ver en los adolescentes, ¿no? Esto que les cuesta memorizar, les cuesta pasar de año, a veces nosotros lo otorgamos, obviamente tiene confundidores, pero bueno, la encefalopatía puede darlo. Por otro lado, tenemos una discapacidad auditiva que está menor, en el 20 a 38%, y esto tiene que ver con las otitis a repetición u otitis supuradas que tienen en los pequeños, ¿no? en los pacientes pediátricos. Y también demostraron en el lenguaje que hay alteraciones cuando tenemos padres no biológicos, que realmente es una realidad en nuestros adolescentes con infección perinatal. Con lo cual el rendimiento escolar se ve afectado. Esto se hizo en Estados Unidos, donde pueden ver que hasta el 33% tenían una educación especial, con una repitencia de más de 2 años en el 15%. Para nosotros esto es más difícil de poner en números, pero vemos también que tenemos el 30% de nuestra población que van a escuelas especiales. Entonces, la adherencia en estos pacientes sabemos que es difícil, ¿no? Por todo esto que dijimos. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la adherencia? Esto también lo podemos aplicar al otro grupo, ¿no? Al grupo de transmisión sexual de estos pacientes. Las intervenciones pueden ser varias. Tenemos intervenciones sobre la conducta, donde obviamente nos apoyamos mucho en estos grupos de apoyo, donde los pacientes ven que no son los únicos que tienen VIH, que mucho tiempo pensaron que sí, por esta cosa ¿no? del silencio en las familias, del secreto en torno al diagnóstico. Entonces, muchas veces se cruzan en las salas de espera, pero no preguntan a ver qué tiene el otro paciente, ¿no? Es bastante peculiar lo que pasa en las salas de espera. Y cuando se dan cuenta que hay otros iguales que ellos, que están pasando por las mismas dificultades, esto realmente los alivia y los ayuda mucho a poder hablar los temas de adherencia y realmente decirnos la realidad, que muchas veces no lo toman, que no lo toman el fin de semana, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con las conductas de los adolescentes.
siempre tratamos de asociar el tratamiento con actividades gatillo. ¿Qué significa esto? Que lo tomen con la merienda o con la cena, con momentos específicos donde ellos estén en su casa, donde puedan estar supervisados. Entonces hace que esto se acuerden. Pueden tener calendarios que a muchos no les gusta, intervenciones tecnológicas que con algunos funcionan y otros no, ¿no? Las famosas alarmas. Las aplicaciones no funcionaron mucho, hay poquitas en la Argentina para poner recordatorios, pero también tiene que ver con la confidencialidad, ¿no? Muchos no les gusta que la alarma suene y que diga pastillas o que diga tratamiento, pero bueno, a veces en el mismo consultorio les hago poner por lo menos 3 alarmas, porque obviamente ¿qué hacemos todos? Apagamos la alarma y no tomamos la pastilla. La utilización de pastilleros semanales es bastante importante porque realmente logran visualizar cuántas dosis no toman, porque muchas veces no pueden recordarlo. Bueno, el tratamiento observado cuando ya no nos queda otra opción, hacer partícipe a un adulto, por más que ellos no estén muy de acuerdo, decir, bueno, lo vas a tomar adelante de tu mamá, delante de tu papá, delante de tu hermana, delante de quien vos quieras, pero tomalo delante de ellos, aunque sea un evento propio, que vos te tengas que acordar, pero adelante de alguien, y esto obviamente con tomar el compromiso al cuidador, porque son adolescentes, obviamente que vamos a darles autonomía, como siempre decimos, autonomía progresiva, ¿no? Entonces, para ir progresando, al principio hay que decirle, bueno, alguien te tiene que controlar, por más que vos ya sos más grande, y después de a poquito ir demostrándole al adulto que vos ya podés hacer esta tarea sin, digamos, la supervisión tan marcada del adulto. Por otro lado, tenemos las barreras relacionadas con lo socioeconómico, que son muchísimo más difíciles de abordar, ¿no? Sobre todo a nivel público, donde el transporte y los seguros de salud no siempre acompañan, ¿no?, a la adherencia. La educación del equipo médico sobre el neurodesarrollo del adolescente, no es lo mismo hablar con un adolescente que no tiene alteraciones del neurodesarrollo, esto que hablábamos antes, ¿no?, de la memoria, de la velocidad para entender las indicaciones. Muchas veces hay que repetir y repetir y repetir en todas las consultas lo mismo, por más que digamos esto ya se lo dije, ya sé que se lo dije, lo tengo anotado. Bueno, insistir con estas cosas porque a estos adolescentes en particular, les cuesta mucho retener esta información, que es información muy abstracta, que les cuesta como comprenderla, ¿no? Van a haberla escuchado varias veces, pero realmente no la comprenden del todo. Esto lo tenemos como muy demostrado. Obviamente las barreras relacionadas con el paciente, esto tiene que ver con el develamiento. Sabemos que si podemos develarle su diagnóstico al paciente a una edad entre los 7 y los 10 años, donde ya es un poco más grande para comprender que tiene VIH, comprender que esto es un diagnóstico que es íntimo, ¿no?, que no lo tiene que compartir con todos sus compañeros, en el colegio, por ejemplo, y empezar a entender un poco por qué tomo, para qué, por qué voy a tener que tomar toda la vida, ¿no? Y empezar a hablarle como un niño, como un adolescente, no un prepuber, no como un tonto. Muchas veces le digo a los padres, le suelen decir porque tenés un bichito, porque tenés algo raro. No, todas estas cosas influyen en el imaginario del paciente de manera negativa. Piensan que tienen cucarachas, que tienen insectos, ¿no? Al preguntarle a los chicos, se hacen ideas mucho peores que lo que realmente tienen. Muchos piensan que tienen cáncer o que tienen algo intratable o incurable, y empezar a hablar con palabras concretas como virus, si no queremos decir VIH, a los chicos ya eso los tranquiliza y hace que puedan empezar a tomar por ellos mismos el tratamiento. Entonces el develamiento es progresivo, claramente, lo mismo que la autonomía, pero es importante abordarlo. Hacer un acompañamiento terapéutico en este sentido, explicarles por qué, explicarles la carga viral, qué significa, por qué le sacamos sangre, y todos estos beneficios, o sea, que tienen que ver con la educación sobre los beneficios del tratamiento antirretroviral, ¿no? Explicarles también que hay nuevos tratamientos, que en algún momento quizás no tomen tantas pastillas, o simplificar, como vamos a ver ahora, decirles que muchas veces si logran estar indetectables, podemos reducir la cantidad de píldoras que toman. Que esta sería la última estrategia, ¿no?, que está relacionada directamente con la medicación. Entonces, la simplificación del tratamiento sería lo primero.
que es la reducción en la cantidad de píldoras que le damos al paciente. Obviamente que para hacerlo necesitamos que el paciente esté no detectable por más de 6 meses, necesitamos conocer las formulaciones y las dosificaciones, ver el peso del paciente, conocer un poquito más las presentaciones farmacéuticas que disponemos en nuestro hospital. También el control de los efectos adversos, ¿no? Ver si una píldora por día, a veces el efavirenz, bueno, ya no es mucho una opción, pero el dolutegravir, pensar si es un paciente con antecedentes psiquiátricos, si realmente lo vamos a poder usar, si es un paciente con aumento de peso, con sobrepeso, para no agregarles efectos adversos indeseados de esos pacientes. Entonces, como dijimos, la simplificación. Después, perdón, se me fue la anterior, que tenía un par de otras cosas. Hay veces que podemos hablar de una discontinuación, que sería como unas vacaciones de tratamiento. La realidad es que esto no es una estrategia médica, está demostrado en un estudio, el de Caroline Foster, que lo hizo en Inglaterra, donde realmente ellos vieron que no es recomendable porque sabemos que los CD4 bajan rápidamente, ¿sí? Obviamente vamos a tener un aumento de la carga viral, que puede ser o no ser un rebote muy importante, pero sí sabemos que los CD4 van a bajar y lo van a poner en riesgo. Pero no es una estrategia médica, como dijimos, pero muchas veces es la decisión del paciente. Muchas veces nos pasa que viene el paciente, se perdió del seguimiento durante 6 meses, 1 año, y nos dice, dejé de tomar, ¿no? Me tomé vacaciones. No es algo que nos va a venir a consultar, obviamente si nos viene a consultar le tenemos que decir que no es una estrategia recomendada, pero muchas veces lo hacen por decisión propia, con lo cual lo tenemos que pensar. Hay veces que quizás, digamos, por 1 mes o 2 meses en un paciente que sí o sí, digamos, adhiere a las consultas, podría llegar a ser, pero con mucho seguimiento de salud mental, pero bueno, normalmente el paciente lo deja por un tiempo. En estos pacientes lo ideal es volver a reiniciar con el tratamiento que dejaron. Y por otro lado, la monoterapia contra este C se plantea como intervención a corto plazo en estos pacientes donde les cuesta mucho adherir a un esquema de muchas pastillas, en pacientes muy seleccionados, y ahí donde, en estos pacientes donde sí o sí sabemos que podemos intensificar, todo el manejo de la adherencia, que podemos tener controles semanales de estimular la adherencia, de trabajar con salud mental, de ver dónde están los obstáculos quizás psicológicos en cuanto al diagnóstico, al develamiento, a la historia familiar, que puedan hacer que el paciente logre adherir un poquito mejor al tratamiento. Y nunca, bueno, o quizás más en los pacientes con inhibidores no nucleósidos, como el efavirenz, ¿no? Donde sabemos que si mantenemos al paciente con adherencia subóptima a un no nucleósido de baja barrera genética, esto es peor que ponerlo en monoterapia contra este C. ¿Por qué? Porque va a generar resistencia acumulativa para esquemas posteriores, ¿no? Pero bueno, pacientes muy seleccionados, tenemos que acordarnos de eso. Esto ya lo vimos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando el paciente falla? Estos pacientes que están muy experimentados, como veníamos diciendo. Sin lugar a dudas, en todos los pacientes necesitamos, y está demostrado que necesitamos una supresión virológica. Los pacientes con buena adherencia no presentan progresión clínica, presentan mayor recuperación inmunológica que los adultos mayores y logran supresión virológica quizás con tratamientos más simples. Importante en ellos reconocer el fallo, encontrar la causa y evitar acumulación de mutaciones. Cuanto antes me dé cuenta que está en fallo y hago un estudio de resistencia, es lo ideal. Ahora, los pacientes con mala adherencia van a tener un deterioro inmunológico importante, una tasa de internación más alta, una progresión clínica con infecciones oportunistas, con alta tasa de resistencia, y esto está claramente relacionado con una alta mortalidad. Con lo cual, en estos pacientes con mala adherencia tienen que ser nuestro foco de atención. ¿Y qué vamos a hacer? Es importante trabajar en adherencia en todas las consultas. Apenas diagnosticamos un fallo, necesitamos trabajar en adherencia y diagnosticar ese fallo, estudio de resistencia y tratar de lograr otro esquema de tratamiento. En todos estos pacientes sabemos hoy por hoy, con los nuevos tratamientos que tenemos, que la posibilidad de esquemas óptimos con respuesta virológica e inmunológica óptimas son posibles. Nos tenemos que plantear ese desafío, usar nuevos esquemas, usar antagonistas del CCR5, usar los inhibidores de integrasa en los pacientes que no lo estaban usando,
hacer combinaciones con nuevos inhibidores no nucleósidos como la etravirina. Digamos, tenemos un abanico un poco más importante de tratamientos, con lo cual tenemos que plantearnos siempre una respuesta virológica óptima, ¿sí? Tiene que ser nuestro objetivo, no dejarlos fallando aunque sea con cargas bajas a estos pacientes. Nunca cambiar solo una droga en el esquema de fallo, obviamente no es una indicación, y no prolongar el uso de no nucleósidos, como decíamos antes, cuando el paciente está en fallo. ¿Por qué? Porque va a sumar mutaciones que nos van a poner en riesgo los nuevos esquemas que vamos a tratar de implementar. Por último, entonces, en estos pacientes, se plantea la transición a centros de adultos, ¿no? Que es bastante difícil porque mandamos pacientes difíciles, no mandamos a los más fáciles. Entonces, un poquito para contarles cómo funcionó el programa de transición que implementamos en el Hospital Garrahan. Este es como un resumen en los 10 años del 2007 al 2017, el programa obviamente que sigue funcionando como prioritario en el hospital, pero bueno, un poquito en el 2007 nació como una necesidad, porque teníamos muchos pacientes que ya eran adultos jóvenes, 20, 22, que nadie había pensado que iban a llegar a esa edad, y necesitamos implementar algo como urgente para que tuvieran una mejor atención en el hospital de adultos, con lo cual en ese momento teníamos, implementamos, obviamente teníamos un consultorio de seguimiento pediátrico, el único que teníamos en el hospital, seguíamos a todos los pacientes en el mismo consultorio, y ahí se planteó la necesidad de generar un consultorio de transición, ¿no? Cuando a los 14 años, ahora ya lo bajamos a 13 por la nueva ley de salud integral de los adolescentes, donde a partir de ese momento hablamos tempranamente de una transición, hablamos de esto, de que va a pasar a un consultorio de adolescentes, donde nos proponemos entre los 17 y los 18 años poder cambiarlo a un hospital de adultos, donde nosotros tenemos que estar absolutamente convencidos de que el colega de adultos va a hacer un mejor trabajo que nosotros en el seguimiento de los adultos jóvenes, porque claramente visualizan otras cosas que los pediatras no, nos pensamos que somos como más integrales y que podemos abarcar todo, pero no es así, los seguimos tratando como chicos muchas veces, y el adolescente y el adulto joven necesitan ser tratados como lo que son, no como niños. ¿Sí? Si no persistimos en esta cosa quizás que tenemos los pediatras de ser un poco más paternalistas, y el adolescente necesita otras reglas y necesita otra visión en cuanto al tratamiento. De eso estamos convencidos, así que nos pusimos a la obra con todas estas cosas, y el consultorio de transición tiene reglas diferentes al de los niños más pequeños, ¿sí? Tenemos una flexibilidad en cuanto a los turnos y los horarios. Esto significa que tenemos un consultorio de mañana, o teníamos este año, bueno, todo cambió con esta pandemia, pero importante pensar en un consultorio de mañana y en un consultorio vespertino. Muchas veces los pacientes van al colegio en la mañana, no está bueno hacerlo faltar, les complica mucho el número de faltas, terminan faltando al consultorio, y es algo importante que ellos puedan manejar. Tienen un encuadre de cumplimiento y responsabilidades, no solamente es que nosotros somos más flexibles, sino que ellos también necesitan tener otras responsabilidades de más grandes, entonces necesitan saber que nos tienen que avisar si van a faltar, necesitamos darles herramientas para poder hacer estas cosas, vías de comunicación alternativas, ¿no? Como el celular, tienen el WhatsApp, tenemos un grupo de Facebook donde pueden mandarnos mensajes. Esto antes de la virtualidad de esta pandemia, ¿no? Siempre tuvieron este tipo de comunicación. Siempre esto obviamente con un encuadre, ¿no? Digamos, uno le da el teléfono, que saben que es de 8 a 16 horas de lunes a viernes, no hay mensajes que se contestan el fin de semana ni después de las 18 horas. Entonces, digamos, estas cosas bien explicadas los pacientes las cumplen. Y esto hace que empiecen a tener lo que decíamos antes, la autonomía progresiva, ¿no? Se promueve el entendimiento de la enfermedad y la mayor autonomía del paciente. Generamos los talleres de adolescentes que son mensuales, los hacemos el segundo martes de cada mes, como un día fijo que ellos ya saben que estamos ahí y que es un espacio de ellos. Y también evaluamos la preparación para la transición, hicimos como un checklist que después también el hospital lo hizo para otro tipo de pacientes adolescentes con patologías crónicas, donde evaluamos distintas cosas que tiene que tener el paciente, ¿no? Esta cosa de entender por qué toma, saber cómo hacer algunos trámites, poder demostrar en el hospital pediátrico que sabe manejarse,
para poder mandarlo a un hospital donde no conoce nada, donde todo es nuevo. Y obviamente tener un vínculo con los hospitales de adultos que sean amigables con los adolescentes. No todo el mundo está preparado para recibir estos pacientes y eso lo tenemos que tener claro. Hay gente que le gusta seguir adolescentes y hay gente que no. Entonces, eso tiene que estar claro de inicio porque si no, la transición va a fallar, ¿sí? Entonces, como dijimos, entre los 17 y los 18 se elige un hospital de adultos en conjunto con la familia, muchas veces tiene que ver con el hospital que conocen, con el hospital que no les gusta, por ejemplo, porque fallecieron ahí sus padres, o porque lo tienen ligado a un episodio traumático, entonces, o otras veces lo elegimos por cercanía, porque tienen un solo colectivo, porque tienen mejor, no sé, transporte, o porque tienen buenas referencias simplemente, no es que los mandamos a un solo lugar que nosotros elegimos, eso está bueno charlarlo con la familia. A todos los mandamos, obviamente, con un resumen de historia clínica que se le envía al infectólogo de adultos, tratamos de mandárselo directamente al infectólogo a través de un mail, tenemos el contacto con el infectólogo, o a través de WhatsApp, o como sea, además del papel que lo lleva el paciente, y el primer turno tiene que ser directamente arreglado telefónicamente. No tiene que pasar por, ¿no?, la lista de espera de los turnos del otro hospital, porque si no, no funciona. El paciente no va a ir. No va a ir si no sabe que nosotros confiamos en el médico de adultos, no va a ir si no le damos un día y una hora específica donde sabemos que lo van a estar esperando. Hay muchas barreras que para la primera consulta son muy importantes de esquivar, ¿no? Estas cosas sobre todo. Y el paciente obviamente tiene que ir. Nosotros no proponemos un seguimiento conjunto, porque no teníamos la posibilidad de hacerlo, o sea, que el médico de adultos venga al Garrahan y que la infectóloga que era yo de adolescentes me vaya a los otros hospitales, porque era imposible de gestionar, y tampoco lo hacemos volver al hospital, porque genera para nosotros como un doble mensaje, donde no está bueno, donde el paciente pierde el doble de tiempo yendo a un lado, yendo al otro. Entonces, si yo quiero saber cómo le fue en el otro lugar, yo voy a hablar directamente con el infectólogo, voy a chequear que el paciente fue a ese turno, si no fue, le voy a repetir o voy a poder tramitar otro nuevo turno, y al paciente le voy a avisar por mensajito, por lo que sea, mirá, no fuiste, me enteré que no fuiste, tuviste un problema, bueno, te conseguí otro turno para que vayas, ¿no? Como estar atentos a ese primer otro turno, y no que sea que el paciente nos tiene que venir a contar que no fue, o que tenga otro turno en el hospital pediátrico, porque sabemos que esa separación es muy difícil, ya que se desvinculen con nosotros es muy difícil, y si nosotros aparte lo hacemos volver para contarnos algo, va a fallar. Así que intentamos no hacerlo. Igual si tiene algún problema, termina viniendo, siempre termina viniendo, porque es como su casa, ¿no? Su hospital de origen, el hospital pediátrico. Pero bueno, intentamos que esto no pase y que quizás pueda consultarnos por teléfono. Y bueno, estas cosas, ¿no? El paciente, como decía recién, no es expulsado, sino que se le permite volver si realmente lo necesita, si al médico no le gustó, si el hospital fue difícil, si no encontró al médico, si necesita, siempre queda como invitado a los talleres de adolescentes, y esto está bueno, porque le mantiene el vínculo con el hospital, nos va contando cuál es su experiencia, conoce a otros adolescentes que están yendo al mismo hospital de adultos, y esto hace que la confianza en el equipo de adultos realmente se refuerce. ¿Sí? Es como, para los chicos es muy importante esto, es como que en los talleres tenemos el grupito que va al Fernández, el grupito que va al Argerich, y como que se van contando cómo es un médico, y esto también nos sirve para los más chiquitos, a los que todavía no transicionamos, pero que están en vías, como que van escuchando que la cosa no es terrible, como se piensan en un principio, ¿no? Pero bueno, cuesta. Y para terminar, creo que vamos bien de tiempo, algunos tips, cuántos pacientes tenemos en seguimiento, es importante saber, qué edades tienen, con qué recurso humano cuento, cuál es el equipo médico y cuáles son los hospitales de adultos cercanos para poder hacer esta transición, ¿no? En el lugar donde trabajamos. El diagnóstico de situación propia es muy importante, si no, no puedo saber cómo lo voy a hacer. Lo que sí o sí tengo que hacer es saber tejer redes, empezar a llamar por teléfono, ir a los hospitales, ver cómo son, hablar con alguien que se haga responsable en el otro hospital y decirle, mira, yo te lo voy a mandar, mándame tu mail, quedamos en contacto, cualquier cosa después me preguntás, porque el médico de adultos tiene como miedo a atender a adolescentes a veces, que son difíciles.
Con respecto al consultorio de transición, lo mismo, saber si lo puedo implementar, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a implementar, y si no, hay veces, bueno, es el mismo consultorio, pero bueno, flexibilidad de horarios, como dijimos antes, y simplificar los tratamientos, y trabajar en adherencia y en comprensión de la infección para que el paciente tenga herramientas para irse al otro hospital. Con respecto a los talleres y los grupos de pares, a veces es muy difícil armar uno nuevo. Sabemos, muchas veces no tienen cantidad de pacientes suficientes, a veces es más fácil utilizar uno que esté en funcionamiento. Si a mí me escriben, hay veces que vienen pacientes de otros lugares donde tienen poquitos adolescentes en seguimiento, otras veces está la RAJAP, por ejemplo, que es una red de adultos y jóvenes positivos, que ellos se reúnen sin médicos, pero se reúnen todas las semanas, con lo cual es un lugar, o empezar a ver otros recursos, no necesariamente tenemos que nosotros armar un taller de adolescentes o un grupo de pares, podemos usar cosas que estén funcionando. Y bueno, para efectivizar la transferencia, creo que hacia dónde, a quién, mandarlos con nombre, apellido, obviamente el resumen es fundamental, porque si no, el médico de adultos le va a faltar mucha información importante, los estudios de resistencia previos, un montón de cosas, tratamientos, y comunicación fluida con el centro de adultos. Alguna de las cosas nos la podemos olvidar, pero si el médico nos puede llamar, está perfecto. Y en general nosotros decimos de controlar los resultados post-transferencia inmediata, saber si el paciente llegó al otro hospital y ver qué pasó en los próximos, digamos, en el siguiente año, a ver si el paciente realmente fue o lo tenemos que contactar y tratar de ver por ahí, no era la mejor alternativa donde lo mandamos y podemos buscar una mejor, ¿no? Pero bueno, esto creo que depende de cada lugar, de hacer una visualización interna de dónde estamos para ver qué es lo mejor que le puedo ofrecer al paciente. Entonces, el adolescente con infección VIH es un paciente complejo como vimos, ¿no? No es un chico grande, no es un niño grande, requiere un abordaje especial que contemple toda esta problemática adolescente como dijimos. El trabajo tiene que ser sí o sí en equipo multidisciplinario, esto es fundamental para ayudarlo en todo el proceso de transición. Requiere de abordajes individualizados, no son todos iguales, todos necesitamos ser creativos en el abordaje, promover el entendimiento, respetar la autonomía de estos pacientes y la toma de decisiones, no son más chiquitos que decide el padre, sino que deciden ellos, y necesitamos y requieren de nuestra escucha atenta todo el tiempo. Tenemos que encontrar con ellos la solución, nosotros no tenemos la solución para ellos, ¿no? Esto hace que motivarlos, que motiven su interés y su conexión con su realidad y con su tratamiento, que es fundamental. Así que bueno, espero que haya servido, que sea bueno, y obviamente agradecer a la doctora Bolonia, a la jefa del servicio y a todo el equipo. Como ven, trabajamos con gente de farmacia muy, muy estrechamente, porque ellos son los que entregan los antirretrovirales, los ven todos los meses, con lo cual a veces los conocen más que nosotros, con el equipo de ginecología, con el equipo de salud mental, donde solemos hacer como pases o reuniones como para ver cada uno con su mirada en qué anda el paciente y cómo poder ayudarlos. Muchas gracias por el espacio.